Hola, ¿qué tal, compañeros? En este video vamos a hablar sobre los principios que rigen un sistema penal de un juicio acusatorio y oral. Pero primero debemos de entender qué son los principios. Los principios se refieren a un conjunto de normas que nos rigen a nosotros como seres humanos o como personas, los cuales nos han enseñado desde que éramos niños, ya sea dentro del hogar, dentro de la escuela o cualquier otro lugar donde se establezca una sociedad, ¿ok? Por ejemplo, la puntualidad, el respeto, el ser puntuales, ¿no? Entonces, esto va relacionado con las virtudes o con los valores, ¿ok? Entonces, un juicio acusatorio oral también se rige por varios principios, los cuales son fundamentales para que se pueda llevar a cabo una audiencia o un procedimiento judicial, ¿ok? El primer principio es la publicidad, lo cual quiere decir que las audiencias van a ser públicas. Y públicas, ¿por qué? Porque se hace con dos finalidades. La primera es que no únicamente las partes que participan en una audiencia puedan asistir, es decir, la víctima y el ofendido a través de sus representantes, sino que cualquier persona pueda asistir a estas audiencias, ya sean los familiares, amigos o cualquier otra persona que no tenga ningún lazo familiar ni de amistad con las partes del proceso, pero tienen un cierto interés, ¿ok? Por ejemplo, los estudiantes de derecho también pueden asistir a estas audiencias y cualquier persona, ¿ok? Toda persona puede asistir a estas audiencias. La siguiente finalidad es que los medios de comunicación y los periodistas también puedan acudir a estas audiencias o al lugar donde se va a llevar a cabo la audiencia. Obviamente, esto tiene ciertas condiciones o ciertas restricciones, las cuales van a ser tomadas por el órgano jurisdiccional, ¿ok? En este caso, el órgano jurisdiccional va a decidir en qué momento la audiencia se va a desarrollar a puerta cerrada, parcialmente o totalmente. Es decir, que la audiencia se puede llevar a cabo sin público o la audiencia se puede llevar con público en determinado momento y determinada etapa de la audiencia sin público, ¿ok? Para estas excepciones deben de estar fundadas y motivadas y pueden ser las siguientes. La primera es cuando pueda afectar la integridad de alguna de las partes, ya sea la víctima o del ofendido o cualquier otra persona que esté citada para participar en ella, ya sea, por ejemplo, un testigo, ¿ok? El siguiente es cuando pueda afectar el interés de un menor, ya sea de una niña o un niño, todo esto de acuerdo a lo establecido por aquellas leyes o tratados que protegen a los menores. Y la siguiente es cuando el órgano jurisdiccional así lo crea conveniente. Como les dije anteriormente, cualquiera de estas excepciones que tome el órgano jurisdiccional debe de estar fundado y motivado. ¿Ok? El siguiente principio es la continuidad, lo cual quiere decir que las audiencias se llevarán a cabo en forma continua, sucesiva, y secuencial de acuerdo a lo establecido por las leyes y también de acuerdo a las excepciones que se puedan presentar. Esto quiere decir que las audiencias se tienen que llevar de forma consecutivas, se deben de desarrollar y no ser interrumpidas, ¿ok? En este caso, el juzgador de la audiencia va a cuidar y va a velar que este principio de la continuidad se respete dentro de la audiencia y por lo tanto va a pedir o solicitar a las partes, tanto a la víctima como el ofendido y el público en general que esté presente, que por favor mantengan el orden dentro de la sala, que tengan respeto y consideración. En caso de que alguna de las partes o el público no hagan caso, pues entonces aquí el juzgador o el juez los va a poder corregir por cada falta que ellos cometan. También por cada falta que cometan las partes o el público en general, el juez va a poder aplicar alguna de las siguientes medidas. La primera es el apercibimiento, lo cual quiere decir que les va a llamar la atención. La segunda puede ser una multa de 20 salarios mínimos a 5,000 salarios mínimos. La siguiente puede ser la expulsión de la sala y la siguiente un arresto de 36
horas, ¿ok? También se puede aplicar la medida de un arresto de 15 días en contra de los testigos o peritos por haber incumplido sus obligaciones, por no asistir a la audiencia y no cumplir con la obligación que tenían previstas, que era pues desahogar una prueba. ¿Por qué un arresto de 15 días? ¿Por qué? Porque están atentando contra este principio, ¿ok? Y están provocando que las pruebas no se desahoguen en tiempo y forma, ¿ok? También las audiencias se podrán suspender por un plazo máximo de 10 días por cuestiones incidentales que surjan en ese momento y que no se puedan resolver, ¿ok? En este caso, pues cuando le surja algo imprevisto a cualquiera de las partes o sus respectivos representantes, el defensor o el Ministerio Público o el juez, ¿ok? Obviamente, pues son personas que es necesaria su presencia y sin ellas no se puede llevar a cabo la audiencia, ¿ok? O también cuando no comparezcan los testigos, los peritos o cualquier otro intérprete que haya sido citado para que se lleve a cabo la audiencia, ¿no? Además del arresto de 15 días, pues la audiencia se va a suspender por otros 10 días, ¿no? También la audiencia se puede suspender por un máximo plazo de 10 días cuando cualquier integrante del juicio, ya sea la víctima, el acusado, el defensor, el Ministerio Público o el acusador, se enferme de tal extremo que no se pueda llevar a cabo la audiencia. Obviamente, pues, si están enfermos, pues tienen que dar aviso, ¿no? O se puede dar el caso de que en plena audiencia cualquiera de las partes pues se ponga mal, ¿no? La siguiente es por una catástrofe o algún hecho que impida su continuidad, ¿ok? Pues esto puede ser un acontecimiento o una catástrofe natural, ¿no? Por ejemplo, un terremoto o un incendio, por ejemplo, ¿no? El siguiente principio es la concentración, lo cual quiere decir que las audiencias se deberán desarrollar preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión. Es decir, las audiencias deben de desarrollarse en un solo día y si no se termina, pues se le tiene que dar continuidad al día siguiente. Por ejemplo, un desahogo de pruebas. Se cita el día de hoy para que se desahoguen, pero no se termina y quieren dar fecha dentro de 15 días, ¿no? Para continuar. Entonces, pues aquí ya no se está cumpliendo con este principio, ¿ok? Lo ideal es que la audiencia se termine dentro de ese día, pero en caso de que no se termine, pues que se le dé continuidad al día siguiente, ¿ok? También dentro de este principio, las partes pueden solicitar la acumulación de procesos distintos. Esto quiere decir que si una persona que está siendo procesada por el delito de robo, pero por otra parte tiene otro proceso que es de homicidio, entonces puede solicitar que se junten estos dos procesos y se le haga uno solo, ¿ok? O también cuando son varias las personas que cometieron un delito en contra de una persona, se puede solicitar que el proceso de todas estas personas que cometieron el delito se lleven de manera junta, ¿ok? El siguiente principio es la inmediación, lo cual quiere decir que toda audiencia se deberá desarrollar en presencia de un órgano jurisdiccional y también en presencia de las partes, tanto de la víctima como del ofendido, ¿ok? Que son las partes que deben de intervenir, ¿ok? El órgano jurisdiccional no podrá delegar, lo que quiere decir encomendar a cualquier otra persona la admisión, la valoración y el desahogo de pruebas, ni tampoco la emisión ni la explicación de la sentencia, ya que esta tiene que ser explicada por el juez en presencia de las partes, tanto de la víctima como del ofendido. La audiencia siempre va a ser conducida por el juez, el cual la va a desarrollar oralmente, ¿ok? También este principio nos dice que es indispensable
la presencia en una audiencia, obviamente la presencia del juez, del Ministerio Público, del defensor, que son las partes que tienen que estar presentes durante el tiempo que se desarrolle la audiencia, ¿ok? La víctima o el ofendido deben de concurrir también a la audiencia, pero su inasistencia no provoca que se suspenda la audiencia, únicamente cuando sea indispensable la presencia de la víctima. Pero si no es indispensable su presencia, no pasa nada si esta persona falta, ¿ok? El siguiente principio es la igualdad ante la ley, lo cual quiere decir que las partes, tanto la víctima como el ofendido, recibirán el mismo trato y ambas partes tendrán la misma oportunidad. Dentro de una audiencia y dentro de todo el procedimiento no se admitirá discriminación alguna, ya sea por un origen étnico, cuando pertenezcan a una comunidad indígena o nacional, ya sea mexicano o extranjero, pues ambos tienen la misma oportunidad y deben de recibir el mismo trato. También cuando se trate de género, ya sea hombre o mujer, la edad, jóvenes tanto como adultos, personas discapacitadas, condición social, ricos, pobres, de cualquier clase social, también deben de recibir el mismo trato y tener las mismas oportunidades, ¿ok? También cuando se trate de salud, opinión, religión, preferencia sexual o un estado civil, todas estas personas deben de recibir el mismo trato y tener las mismas oportunidades dentro de un procedimiento, ¿ok? O también no se admitirá discriminación alguna cuando atente contra la dignidad humana o que tenga por objeto a anular o menospreciar los derechos y las libertades de las personas, ¿ok? Las autoridades deberán velar para que las personas anteriormente mencionadas, pues, tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos, pero que sobre todo se les respete la igualdad, ¿ok? También este principio nos dice que la defensa es un derecho fundamental y que por lo tanto la persona que está siendo procesada no puede renunciar a este derecho y que en todo momento debe de estar asistido por su defensor o por su abogado, ¿ok? Para ser un abogado defensor es necesario que sea un licenciado en Derecho, el cual sea titulado y tenga cédula. Por ejemplo, supongamos que Juanito Pérez es el defensor, pero él es licenciado en Contaduría, pero tiene una maestría y un doctorado en Derecho Penal. Entonces, en este caso no se puede. Necesariamente tiene que tener licenciatura en Derecho. No importa si tiene una maestría o un doctorado en Derecho Penal, ¿ok? Tanto la víctima como el ofendido tienen derecho a contar con asesoramiento jurídico, el cual va a ser totalmente gratuito durante todo el procedimiento, ¿ok? El siguiente principio es la igualdad entre las partes, lo cual quiere decir que se garantizará a las partes la igualdad en el ejercicio de sus derechos, los cuales están previstos en las leyes y en los tratados de los cuales el Estado mexicano es parte, ¿no? También dentro de en principio se nos dice que la carga de la prueba debe de ser acreditada, lo que quiere decir que el delito debe de ser acreditado o corresponde a acreditar a quien ejerce la acción penal, es decir, el ofendido a través de su representante, que es el Ministerio Público, ¿ok? Las partes, tanto la víctima como el ofendido, podrán en todo momento aportar cualquier elemento de prueba con el que ellos cuenten y también pueden presentar todos los medios de impugnación que ellos crean convenientes, ¿ok? El siguiente principio es el debido proceso. ¿Pero qué es un debido proceso? Un debido proceso es un principio legal por el cual el Estado debe de respetar todos los derechos legales que tiene una persona por el simple hecho de ser persona, ¿no? Entonces, por lo tanto, toda persona tiene derecho a un debido proceso en el cual se debe de asegurar que la resolución que se emita dentro de una sentencia será justa y equitativa, ¿ok? Y se le debe de dar la oportunidad tanto a la víctima como al ofendido de ser oídos y hacer sus pretensiones
hacer valer sus pretensiones ante el juez, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ninguna persona puede ser condenada a alguna pena sin que se haya sometido a un proceso, ni tampoco si no se dio una resolución, sino únicamente en virtud de una sentencia, la cual tiene que ser emitida por el juez, ¿ok? El siguiente principio es la presunción de inocencia, lo cual quiere decir que toda persona se presume inocente y será tratada como tal durante todo el tiempo o en todas las etapas del procedimiento mientras no se haya declarado su culpabilidad a través de la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional a través del juez, ¿no? Entonces, toda persona tiene derecho a no ser condenada sin que no existan pruebas donde se establezca su culpabilidad, ¿ok? El siguiente principio es la prohibición de un doble enjuiciamiento. Esto quiere decir que cualquier persona que haya sido condenada a través de una sentencia a cumplir con una pena dentro de una penitenciaría o cualquier otra persona que haya sido absuelta porque no se hayan encontrado pruebas en su contra, en este caso, ninguna de estas personas, tanto como la persona que fue absuelta o la persona que ya fue condenada, no podrán ser sometidas a un proceso penal por los mismos hechos. Esto quiere decir que nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces, aunque ya haya sido procesada o absuelta, ¿ok? Esto está establecido en el artículo 23 constitucional. Gracias.